Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. No tienes máquina de grabado láser, pero te gustaría aprender a cómo personalizar madera, ya sea para uso personal o para negocio. Este tutorial te va a encantar. Te voy a mostrar a cómo quemar madera con Cricut y pasta para antorcha. Para este proyecto vamos a utilizar madera lijada, de preferencia sin pintura, máquina Cricut, vinil para stencil. Si no tienes vinil para stencil, puedes utilizar vinil permanente, cinta de transferencia, pasta para antorcha, una pistola de calor, lija suave y aceite mineral. Este es opcional. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Y voy a comenzar con la clase, pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y también apretando la campana de notificaciones. Y voy a comenzar por insertar el diseño que voy a utilizar para hacer el stencil. Aprieto a donde dice Upload o subir imagen, buscar, abres el folder en donde tienes la imagen, la seleccionas y la abres. Luego le aprietas subir. Ya que lo tengas acá en la galería, lo seleccionas y lo agregas al canvas. Aprietas desagrupar y le borras la marca de agua. Si te gustan estos diseños, los puedes descargar de mi blog, daisymultifacetica.com. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Acá tenemos dos diseños con dos capas cada uno. Esta capa es para cortarla con vinil o vinil textil o incluso para utilizarla para hacer grabado láser. Y este es el stencil que vamos a utilizar para hacer el quemado en la madera. Voy a guardar este, no lo voy a utilizar y vamos a dejar estos dos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es tomarle las medidas a la madera que vamos a quemar. Yo voy a quemar dos círculos de madera, uno de 12 por 12 y el otro de 7 por 7. Ahora le voy a cambiar el tamaño. Me vengo acá a la barra de medidas y le voy a cambiar las medidas a 7 por 7. Este es el primero. Ahora a este le vamos a poner las medidas de 11.5 por 11.5. Sé que el círculo de madera es de 12, pero no me va a dejar hacer el corte de 12 por 12. Ahora nos vamos a hacerlo. Y acá están los dos. Ahora continuamos. Acá vamos a seleccionar el material que vamos a utilizar. Para hacer el stencil podrías utilizar vinil permanente o vinil de stencil. Yo voy a estar utilizando vinil de stencil. Me vengo a buscar todos los materiales y voy a escribir stencil. Voy a seleccionar el que dice vinil stencil. Si lo deseas poner en los favoritos, solo aprietas la banderita y ya te va a aparecer en la lista de favoritos. Ahora vámonos a la máquina a cortarlo. Como mencioné al principio, voy a utilizar vinil para stencil, pero también podrías utilizar vinil permanente. Además, estoy utilizando la almohadilla color morado, la más fuerte, pero también podrías utilizar la almohadilla color verde. Y acá está ya depilada la imagen. Ahora vamos a transferir este diseño a la madera utilizando cinta de transferencia. Recuerda que abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial.
Y ahora vamos a proceder a aplicar la pasta para antorcha, pero antes asegurémonos que el vinil no tenga burbujas, que esté bien pegado a la madera. Utilizando una brocha vamos a ponerle una pequeña capa de pasta de antorcha. Si crees que has puesto demasiado, puedes utilizar la espátula de Cricut para remover el exceso. Como ves, el bote de pasta para antorcha es muy pequeño, pero este te va a durar para muchos personalizados porque solo vas a utilizar una pequeña capa. Deja que se seque la pasta por unos 3 a 5 minutos y luego remueve el stencil. Después vamos a quemar utilizando la pistola de aire caliente. Yo la utilizo en el ajuste más alto y te recomiendo ir quemando por partes. Yo voy a quemar el área de abajo primero y así sucesivamente me voy a ir hasta arriba. Y ya está listo, quemó muy bien. Acá en la I se me pasó un poquito de pasta, creo, y acá abajo también, pero para eso voy a utilizar la lija suave hasta remover lo quemado de la parte de abajo. Luego en el diseño lo puedes dejar así si tú lo deseas, pero también podrías lijarlo con la lija suave. Yo lo voy a lijar un poquito para remover la escarcha quemada que está arriba. Solamente un poco, no le pongas mucha presión. Luego la limpias con una esponja o un pedazo de papel toalla. Lo podrías dejar así o también podrías ponerle aceite mineral para que la madera agarre un poquito más de color. Yo lo voy a poner para que veas cómo queda. Este aceite resalta las vetas de la madera. Si no quieres que se vean las vetas de la madera muy definido, no le pongas este aceite. Abajo por el pino, como puedes ver, hay una área que no la quemó bien y eso es porque es un nudo de la madera. Ese es súper fuerte. Sería muy difícil quemarlo. Yo traté, pero es lo más que pudo hacer. Sin embargo, se ve muy bonita. Con esta técnica podrías quemar adornos navideños de madera, tablas de corte para cocina, adornos para pared, para puerta, etc. Y sin tener la necesidad de utilizar una máquina de grabado láser. Recuerda revisar abajo en la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar los enlaces. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Y por favor no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.